Hoy Dios va a hablarte por medio de su palabra, que es la profecía más perfecta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero dispone tu corazón porque Él quiere hablarte y tienes que creer que todo lo que Él habla lo vas a poder escuchar. Amén. Así que no hay ningún impedimento, no haya hoy ningún impedimento de incredulidad para que Dios te hable. ¿Por qué? Porque no es solamente un texto que hoy vamos a leer, sino es la palabra que Dios quiere compartir con vos. Amén. Vamos a leer juntos hoy Efesios capítulo 6, verso del 10 al 20. Y hoy quiero hablar un poco acerca de un tema que considero que necesitamos hablar. Y es acerca de guerra espiritual. Y considero que lo necesitamos hablar porque muchas veces hemos escuchado predicaciones o hemos leído libros que hablan de guerra espiritual. Y me parece que hemos caído tal vez en el error de pensar que es casi una cuestión de un método, casi de, ¿viste? Como cuando el brujo de los pitufos empezaba a tirar cosas dentro de la olla, ¿viste? Y decía, dos uñas de dragón, tres pestañas de no sé qué cosa, y ¿viste? Y como que da un resultado final. Y entonces tenemos el método de guerra espiritual como 7 pasos para la liberación, 10 pasos hacia que los demonios salgan corriendo, y perdemos a veces la esencia de lo que se trata. Así que hoy, no sé si lo vamos a poner ahí en pantalla. Quiero hablar en breve, en instantes nada más, lo vamos a poner en pantalla. Hoy quiero hablar acerca de guerra espiritual. Gloria a Dios, ahí estamos. Efesios capítulo 6. Voy a leer del verso 10 en adelante y vamos a charlar un poquito de esto en unos minutos. Dice, por último, decí conmigo, por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino, está diciendo, no contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, con fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual puedan apagar las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración con todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente. ¿Cómo debo hacerlo? Amén. Vamos hasta acá con el texto, pero quiero hablar de guerra espiritual poniendo este pasaje en el contexto. Efesios, como vos vas a ver en tu Biblia, tiene 6 capítulos, y si ves en tu Biblia también, ves que cuando Pablo habla de la armadura de Dios y de guerra espiritual, lo habla en el capítulo 6. Decí al que está al lado, no lo habló en el capítulo 5. Significa que Pablo lo dejó para el final y por eso dice, por último. ¿Cómo dice? Por último. A veces nos metemos en temas de guerra espiritual al principio. Y Pablo dice, por último. ¿Y por qué te lo menciono? Porque la guerra espiritual no es difícil, pero tampoco es una pavada. La guerra espiritual no es difícil, no es para que tengas miedo, pero tampoco es para que juegues con cuestiones espirituales. Por eso Pablo dice, por último. Porque antes de meterte en guerra espiritual, tenés que transitar otros pasos en el Señor. Y dice,
Por último, ¿por qué? Porque si vos vas a los capítulos anteriores y hojeas tu Biblia, que yo te lo recomiendo esta semana, hojear tu Biblia en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, vas a ver que Pablo está intentando comunicarle a la iglesia de Éfeso que comprenda las bendiciones espirituales que ha recibido por medio de Cristo, el poder que actúa en nosotros, los que creemos, e intenta hablarle a la iglesia de que pueda comprender cuál es su identidad en Cristo. Y intenta decirle que ya no es quien solía ser, porque tiene una nueva identidad en Cristo. Y enseña a la iglesia a vivir con acción de gracia y en intercesión, aún en medio de las dificultades, porque entiende que la iglesia necesita aprender a agradecer y necesita aprender a interceder. Y le explica en el capítulo 2 sobre la vida en Cristo. Le dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones, en sus pecados. Ok, ya no es tiempo de vivir así. No es tiempo de volver atrás. Recordá lo que hizo Cristo, recordá tu primer amor, recordá el tiempo que te convertiste y recordá que todo lo que antes hacías ya no es tiempo para seguir haciéndolo. No es tiempo para seguir practicando. Dice, porque esa antigua naturaleza era objeto de la ira de Dios. Así que, atento con esa, iglesia. Y dice, mira que Dios hoy nos sentó en un lugar de máxima intimidad y de máxima autoridad porque nos sentó juntamente con Cristo en lugares celestiales. Por eso recordad dónde está hoy. Recordad quién sos hoy en Cristo. Recordad la obra de Dios. Recordad cómo debe ser nuestra vida en Cristo. Y Pablo le habla para que la iglesia lo pueda entender acerca del misterio que es estar en Cristo. ¿Sabes? Pablo repite como 100 veces la importancia de estar en Cristo. Porque es estando en Cristo, en íntima comunión con Él, en el centro de su voluntad, que estás envuelto en la presencia de Cristo y te llegan todas las bendiciones que a Cristo le llegaron. No es fuera de Cristo, no es fuera del centro de su voluntad, no es en tus caminos, no es en tus pensamientos, es en Cristo. Que vienen todas las bendiciones. Por eso necesitamos estar en Cristo, bajo la cobertura de Cristo, para luego transitar un ministerio de guerra espiritual. Y Pablo le dice cómo ora por ellos y le dice, oro para que puedan hacer mi gozo completo y que puedan vivir en unidad. Hay gente que dice, yo estoy con Dios bien, y bueno, pero con los otros hermanos no sé qué onda. Y Pablo alienta a la iglesia a vivir en unidad. No se vive en unidad si no ves al hermano que tenés al lado y si no estás velando por sus necesidades y si no hay alguien que ore por vos y si no aprendes a soportar al hermano que tenés al lado y si no aprendes a perdonar y si no aprendes a congregarte y si no aprendes, no hay unidad. Y Pablo dice que si tenés que estar en Cristo, tenés que dejar tu antigua naturaleza, pero tenés que estar en unidad. Tenés que ser paciente, tenés que tolerar a los otros en amor. Si no hay ese esfuerzo por mantener la unidad del espíritu, por el vínculo, por mantener el vínculo, por mantener la conexión. Hay veces que te tenés que esforzar por mantener la conexión. Porque si no, volvés a tender a la soledad, a cortarte solo. Y no hay vida lejos del cuerpo de Cristo. Por eso esforzate por mantener la unidad. Porque Dios dice que constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios. Es decir, necesitas de aquel que tiene una visión apostólica, necesitas de aquel que tiene un don profético, necesitas de aquel que es un maestro de la palabra, necesitas de aquel que tiene corazón evangelista y ve todo a través de ojos evangelistas y siempre piensa en el que está afuera, el que está afuera, el que está afuera, el que está afuera. Necesitas de él. Porque cada uno de nosotros tiene como un perfil espiritual. Hay gente que es más profética y está con el arpa en el tercer cielo y hay otro que dice, soltá el arpa que hay que ir a predicar el evangelio. Pero ambos se necesitan. Y ninguno es más bueno que el otro. Y eso te lo da una visión de cuerpo.
Y Pablo le dice en el capítulo 4, vivan como hijos de la luz. Insisto, no vivan con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y la dureza del corazón. A esto dice, ojo, porque se le ha oscurecido el entendimiento y lo único que estoy pensando es en el próximo viaje que puedo hacer el fin de semana largo y lo único que estoy pensando que es lo próximo que me puedo comprar y vivir con pensamientos frívolos. Y no porque el otro esté mal, sino porque Dios reordena los apetitos de nuestro corazón cuando estamos en Cristo. Y Él te hace amar lo que Él ama. Y Él te hace sentir rechazo por lo que Él siente rechazo. Y dice el capítulo 5, mirá toda la introducción que larga, che, la introducción de... si recién damos la introducción, dijo alguno, estamos al horno. ¿Qué quiere decir? Pablo dijo por último. Pablo. Por eso dice, imiten a Dios como hijos amados, lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó. Está diciendo, entregate por el de al lado, amá al de al lado. Dice, entregate como una ofrenda, como Jesús. Dice, no haya entre ustedes inmoralidad sexual, ninguna clase de impureza, ni avaricia, porque no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco haya palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, porque todo eso está fuera de lugar. Sino que haya acción de gracia. No te dejes engañar por argumentaciones de gente que suena muy elocuente, pero no tiene vida de Dios. Viví como hijo de la luz, con fruto de justicia, de bondad, de verdad. Comprobá de esta manera lo que le agrada a Dios. Que haya, dice, si estás medio dormido, despertate de tu letargo espiritual. Encendete en el primer amor. Avivá los dones de Dios. Y todo eso habla de una nueva manera de vivir. Habla de los deberes conyugales. Dice, sométanse unos a otros por reverencia. Habla de honrar a los padres. Dice, hijos, obedezcan a los padres porque esto es justo. Yo te pregunto, ¿cuánto hace que estás peleado con tu señora, con tu marido? ¿Cuánto hace que tenés raíces de amargura? ¿Cuánto hace que no visitas a tus padres? Porque ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Dice, por último, mira, dice, deberes de los esclavos a sus amos. Hoy lo podríamos decir, deberes del patrón o del empleador con el empleado y viceversa. ¿Cuánto hace que estás truchando esa tarjeta de horario con la que marcás? ¿Cuánto hace que lo tenés en negro ese empleado? ¿Cuánto hace? Pablo dice, todo lo demás tiene que ir primero y luego métete en guerra espiritual. Porque si vos te vas a querer meter en guerra espiritual y hay raíz de amargura en tu corazón, el diablo va a tener una puerta de acceso con la cual, pegártela en la nuca. ¿Cuánto hace que hay amargura, que hay odio, que hay celos, que hay resentimiento, que estás mintiéndole a tu empleador, que estás pasando los partes de enfermo trucho? Porque si te quieres meter en guerra espiritual, ¿sabes qué? El diablo se va a reír de Janeiro. Y vos a veces te preguntas, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Por qué me pasa lo otro? Si hice los 7 pasos para la guerra espiritual. Y que Pablo te dice que todo eso es por último. Todo eso es por último. Porque no queremos darle legalidad en nada para que el infierno diga, no me hables vos, más vale no me hables. Y entonces cuando Pablo enseña todo eso, que es importante y que lo necesitamos practicar y que necesitamos tomarnos el tiempo que haga falta para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros, y necesitamos tomarnos el tiempo que haga falta para que estar en Cristo, para estar en acuerdo con Jesús, para estar en el centro de su voluntad, para estar envuelto en Él, rodeado en Él, para que todas las bendiciones vengan, para estar en unidad, para estar bien en las emociones, para estar bien en el cuerpo, para estar bien en el espíritu, y entonces dice, ahora sí, métete en guerra espiritual. Y de hecho, es necesario que te metas en guerra espiritual, dice.
No dice que es menos importante, dice que te dice cómo te tenés que preparar y ahora dice, también te digo, es necesario, por último, que te fortalezcas con el gran poder del Señor y te pongas toda la armadura de Dios. Es necesario. Es necesario que te pongas toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque si no, no vas a poder hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. No es contra ese vecino, no es contra ese cónyuge, no es contra ese padre, no es contra ese hijo, no es contra ese empleador, no es contra carne y sangre. Tenés que saber a dónde orientar tu lucha, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra los principados y contra las potestades, contra las autoridades, contra los poderes que dominan este mundo de tinieblas. Son fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por eso es que tenés que ponerte toda la armadura de Dios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales. Son espirituales y poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces, iglesia, lo que hoy quiero decirte es que luego del capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, viene el 6, que nos dice que prepárate porque vos y yo estamos en una guerra espiritual, que si no somos conscientes, el diablo te va a comer como papita para el loro. Y dice que nos pongamos la armadura de Dios, además, para que cuando llegue el día malo podamos resistir hasta el fin con firmeza. ¿Cuántos saben que en nuestra vida pueden haber días malos? ¿Sí o no? ¿Cuántos ya han tenido días malos? ¿O años malos? ¿O décadas malas? No sé. ¿Te ha pasado? Los días malos vienen. A veces pensamos que cuando venimos al Evangelio todo va a ser tipo cantar bajo la lluvia, ¿viste? And sing in the rain. Y todo felicidad. Y todo risa y todo color de rosa. Y el domingo dijiste, sí Señor, yo iré. Le voy a predicar hasta las últimas naciones de la tierra. Voy a ir al Medio Oriente. Y el lunes ya nomás el diablo te dio con un hacha y vos decís, más vale, Dios no existe. Fue todo un producto de mi imaginación. ¿Cuántos han tenido días así, lunes así? Que saliste el domingo para comerte el mundo y el lunes ya sos un perrito mojado. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos que necesitamos ponerlo en la armadura de Dios para que cuando venga el día malo estemos, ¿cómo dice la palabra? Firme. Y no solo firme, dice firme hasta el final. ¿Cuánto dura? ¿Son 12 rounds? Vamos a 12 rounds, hermano. ¿Cuántos querés? Vamos hasta el final. Vamos hasta el final. Como Rocky dijo, a veces no es cuántos golpes des, sino cuántos golpes te puedas aguantar. Porque la Biblia dice que nos sometamos bajo la poderosa mano de Dios, resistamos al diablo y él huirá. Ya ahí tiene sentencia. Si nos sometemos a la poderosa mano de Dios y resistimos al diablo, él tendrá que huir. No le quedará otra opción que huir. La Biblia dice que Jesús estuvo 40 días, 40 noches en el desierto ayunando, en oración, armándose de toda la armadura de Dios, porque dice, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios. ¿Cuántos se están fortaleciendo en el Señor? En ayuno, en oración, en clamor, en oración de acuerdo con los hermanos del grupo Conexión. ¿Cuántos están poniéndose de rodillas para fortalecerse en el poder del Espíritu Santo? Ojo, hermano, que el ayuno, la oración, el clamor no son cosas retrógradas, no son cosas antiguas. Es lo que hacía mi abuelita. Son cosas poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Están bien vigentes hoy. Hoy están bien vigentes. ¿Sabes? Compartida la semana pasada que por trabajo estuve en China y me pasó un día que tenía una opresión espiritual tremenda. Sabía que acá en Argentina estaban pasando cosas difíciles y yo no podía hacer nada allá y me sentía de golpe, me invadió un sentimiento de desesperanza y entonces en un momento dije, no, pará hermano, me tengo que poner la armadura de Dios. Y me puse en ayuno, en oración, en clamor, aún en medio del día laboral larguísimo, pero espiritualmente en segundo plano, mientras hablaba así, negociaba los precios con uno, negociaba los precios con otro, en segundo plano estaba en clamor, en ayuno, en oración, porque sabía que esto era espiritual.
Esto no es casualidad, esto no es una cuestión de persona, que el fulano, que el mengano, no. Esto es espiritual. Por eso el ayuno y la oración rompen fortalezas. Es necesario a veces que nos pongamos, que nos fortalezcamos en el poder del Señor. Que nos fortalezcamos en el poder del Señor, porque separado de Él nada podemos hacer. Gaby contaba el testimonio el otro día. Sentí un día que se tenía que dedicar a la palabra, a la oración, a la búsqueda y tenía cuestiones por hacer, pero dijo, para, primero el reino de Dios, porque si no, no puedo seguir con todo lo que tengo que seguir. Y entonces, día ayuno, oración, clamor, palabra. Y hay veces que es así, hermano. Hay veces que vas a tener que agarrar un día y dedicarte a llenarte del Señor. Porque si no, la armadura se te va cayendo, ¿no? ¿Viste? ¡Pah! Se te van cayendo. Se te va cayendo el cinturón, el yelmo, la espada, y es necesario empezar a juntar los pedazos. Y dice, mira lo que dice. Dice que nos pongamos toda la armadura de Dios y empieza a enumerar, ¿no? Dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia, calzado con la disposición de proclamar el evangelio de paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual puedan apagar toda la flecha encendida del maligno. Tomen el casco de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y yo creo que a lo mejor vos estás esperando que yo empiece y agarre, digo, bueno, vos tenés que ponerte el cinturón de la verdad, porque la verdad es lo que te mantiene la cintura y el casco, porque te protege los pensamientos. Y yo no sé si en realidad Pablo quiso decir eso. Yo creo que Pablo está enumerando cómo antiguamente se usaba la armadura. Yo no sé si es para decir que el casco o que la coraza de justicia sirve porque la justicia protege el corazón. No. Yo creo que lo que Pablo está queriendo decir, que cuando vos y yo caminamos en justicia, cuando vos y yo caminamos en la verdad, cuando vos y yo nos cubrimos con fe de los dardos del enemigo, estamos en una posición espiritual correcta para pelear esta batalla. Estamos en una posición correcta para pelear esta batalla. Yo creo que lo que Pablo está queriendo decir es puntualmente que vos y yo no podemos perder de vista el hecho de que desde que te viniste al reino de Dios estás en guerra. Y el diablo va a hacer todo lo posible por robarte lo que Dios sembró en tu corazón. Y el diablo va a hacer todo lo posible por apagarte el espíritu. Y el diablo va a hacer todo lo posible porque te vengas para abajo, porque se destruya tu familia, porque se destruya tu vida. El diablo va a hacer todo lo posible. Por eso yo creo que lo que Pablo está diciendo es tratando de que tengamos una idea general acerca de la importancia de estas cuestiones para que vos y yo nos pongamos al pie de guerra. Para que vos y yo nos pongamos con una actitud de pelear esto, no de achancharnos, sino que nos pongamos en una actitud de pelear por lo que es realmente importante, por las cosas del Señor. Porque si hay algo por lo que vale la pena pelear, es porque el reino de Dios venga a tu vida, venga a tu casa, venga a tu familia, venga a tu ciudad. Srak. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si hay algo por lo que vale la pena pelear, hermano, hermana, es porque el reino de Dios pueda venir a tu ciudad. Y a veces cuando pasan nuestros años en el Señor, ¿sabes qué nos pasa? Que nos aburguesamos. ¿Qué es esa palabra? Nos civilizamos demasiado, nos achanchamos y nos volvemos como meros teóricos espirituales y nos conformamos con estar más o menos bien y con congregarnos, pero Pablo dice que no podemos perder la actitud de guerra. Que Pablo te quiere ver siempre como Rocky o como Rambo, que te agarre la vincha, que te armé las balas calibre 108 y que te pinte acá y tengas una actitud de guerra espiritual.
¿Sabes? Hay una parte de la película de Rocky que es muy interesante, que, que digo, describe un poco esto, ¿no? Hay un diálogo cuando dice que Mike le dice a Rocky, yo entiendo que vos estés así, le dice, pero Rocky le dice, estoy preocupado, dice, porque, dice, vos ya desde que tuviste el título te civilizaste, le dice. Ahora sos un ídolo de todos los chicos y sos tierno y haces propaganda de cereal, le dice, pero mirá que el que viene ahí arriba no tiene nada que perder y tiene todo por ganar, le dice. Y entonces después se muere Mike y Apolo, que lo está entrenando, le dice, vos perdiste el Eyes of Tiger, le dice. Vos perdiste el ojo del tigre. Vieron que la canción de Rocky era Eyes of Tiger. La conocen esa, ¿no? Eyes of Tiger, claro. Le dice, vos perdiste, como diciendo, vos perdiste el ojo del tigre, esas ganas de comerte crudo el que viene adelante. Esa cara que cuando querías ser campeón te ponían adelante una topadora y le pegaba de pecho. Ahora te civilizaste, te aburguesaste, le dice. Así que, dice, yo no vi a alguien con ganas de ganar en ese ring. Necesito a alguien con hambre de ganar. Necesito a alguien con ganas de llevarse puesto el que se suba a ese ring. Porque si no, te van a comer crudo, Rocky. Ahí arriba de ese ring no se necesita un señorito inglés. Arriba de ese ring se necesita de vuelta que recuperes el ojo del tigre. Le dice, ¡guau! ¡Qué diálogo! El guionista de esa película, esa parte, te pone la piel de gallina. Vos querés salir a pegarle a la media res en la heladera después. Y a veces estamos más preocupados de preparar la picada para mirar River Boca con la cervecita. Y nos achanchamos espiritualmente. Nos aburguesamos espiritualmente. Y Pablo está diciendo que necesitan tener una actitud de guerra, una actitud de avanzar, una actitud de avance en el reino, porque el día que saliste de la ofensiva, entraste a la defensiva y te dejaron en el rincón y ahí empezás a cobrar, Rocky. Por más que seas Rocky, si te arrinconaron y si te tienen contra las cuerdas y si perdiste el ojo del tigre, vas a empezar a cobrar. Entonces, iglesia, quiero decirte, ¿viste cómo le dijo el relator? Salí de ahí, maravilla. Salí de ahí, maravilla, le dijo. Salí de ahí. Entrar en una actitud ofensiva, no de me alcanza, con esto me conformo, me aburgueso. No, voy por todo. Voy por todo. Todo, si está disponible, lo creo. En esta iglesia dijimos, si está disponible, lo quiero. No salgas de esa actitud. Si está disponible, lo quiero. No salgas de esa actitud. Salí de la defensiva. Salí al ataque para conquistar, dice Pablo. No pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Dice, dejando ciertamente todo lo que está atrás, prosigo hacia la meta para alcanzar por lo cual fui alcanzado. Para alcanzar el propósito, para alcanzar el destino, para alcanzar el llamado, para alcanzar todo lo que Dios me llamó para alcanzar. Tengo palabras que reposan sobre mí, pero dependen de que yo quiera alcanzarlas. ¿Cuántos dicen amén? Quiero alcanzar lo que Dios preparó para mí. Entonces, salí de ahí, maravilla. Tendría que haber titulado así la prédica, ¿no? Salí de ahí, maravilla. Para el que no sabe la historia, cuando Maravilla Martínez se puso a pelear y le dieron. Pero no quiero hacerlo muy largo porque no tiene que ver con que hable de todos los pasos de la guerra espiritual. Yo creo que Pablo lo que está queriendo decirle ahí es: necesitamos tener una actitud de guerra. Necesitamos pararnos en fe, pararnos
en la palabra de Dios. Por eso dice, tomen la espada de la palabra, dice, tomen el escudo de la fe. La fe es la que te va a prevenir cuando el diablo te quiera sembrar dardos envenenados, dardos encendidos. La fe en el Señor es la que te va a sostener. Y dice, tomen el casco de la salvación, es decir, deja que todo lo que Jesús ganó para vos pueda hacer efecto en tu vida. Dice, pónganse en una actitud de guerra. Amén. Ahora, una sola cuestión que te quiero comentar, y ya si vos querés pasar, Caro. Timoteo, si quiere pasar. Es que quiero llamarte la atención con algo. Si vos mirás cómo está compuesta la armadura que Pablo menciona, tiene un pequeño detalle que no es menor. Y es que todo lo que dice que hay que ponerse cubre solamente la parte de adelante. Y muchos podrían preguntarse, ¿qué pasa con la espalda? ¿Qué pasa con la espalda? Porque queda descubierta. Yo me atrevo a decirte que Pablo tiene por supuesto de que no somos de los que retroceden, primeramente, sino de los que perseveramos, los que estamos buscando avances en el reino de Dios. Pero además, creo que la clave está en el verso 18, porque dice, oren en el Espíritu en todo momento, con petición y ruego, manténganse alerta, y mira lo que dice, y perseveren en oración por todos los santos. ¿Qué creo que Pablo está queriendo decir? Que vos y yo necesitamos cubrirnos las espaldas unos con otros, orando los unos por los otros. Y que si no tenés ahí un guerrero, una guerrera de oración que te acompañe en tu vida, estás al horno. Es más, mira, Pablo dice, oren también por mí, para que cuando hable Dios me dé palabra para dar a conocer el valor del misterio del Evangelio. Es decir, no hay nadie exento de necesitar la oración de un hermano. Yo soy pastor de la iglesia, pero necesito tu oración. No es solo que yo oro por vos y vos pasás cada domingo y alguien ora por vos, pero es necesario también que vos puedas orar por la congregación. Puedas orar por los que están sirviendo, puedas orar por mi vida, puedas orar por cada familia que está involucrada en el ministerio, porque necesitamos cubrirnos las espaldas unos con otros. Amén. Porque Dios nos puso para velar por las espaldas de los unos por los otros. Yo me alegro que los lunes a las 7 de la mañana hay un grupo de intercesión velando por cada familia, y a veces con nombre y apellido, por fulano, por mengano, Señor. Pero es necesario que toda la iglesia se ponga en esta actitud de guerra, de estar velando y orando, clamando los unos por los otros. ¿Por qué? Porque el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Por eso necesitamos velar los unos por los otros. Amén. Hoy, iglesia, quiero resumirte. Fíjate que no quiero darte los 20 pasos para la guerra espiritual. A ver, no está mal hacer algo que Dios te diga. Dios le dijo al pueblo de Israel que cuando llegara a Jericó, gritara, tocara la trompeta y los muros iban a caer. Y si Dios te lo dice, hacelo. Porque Dios va a honrar tu obediencia, va a honrar tu fe, y los muros que estén en contra de tu avance se van a caer. Pero si Dios no te lo dice, no es una fórmula. Yo puedo venir acá y tocar el shofar
Y si Dios me lo dijo, cosas poderosas van a pasar. Pero después, vos, si Dios no te lo dijo, vos por más que toqué el shofar, el arpa, agarré el arco de bronce, y si Dios no te lo dijo, es puro método. Pero déjame decirte que para mí la clave de la guerra espiritual es estar en el espíritu. Atento a lo que Dios quiere hacer. Estar firme con la palabra de Dios, que es la espada. Fíjate lo que dice, que es la espada. La palabra de Dios es la espada que necesitamos tomar, es la espada del Espíritu. A veces pensamos que tocar el shofar va a ser la espada del Espíritu. Y Dios te dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Si Dios te lo dice, hacelo. Pero por sobre todas las cosas, la espada del Espíritu, ¿sabe cuál es? Proclamar la palabra de Dios, las promesas que Él ya te dejó. Esa es la espada del Espíritu, la número 1. Necesitamos conocer esta palabra para poder usarla cuando el maligno venga y cuando venga el día malo, porque de esa manera podremos resistir con el escudo de la fe y con la espada de la palabra. Esa sí que va a ser una guerra espiritual, que sometiéndonos nosotros bajo la mano de Dios vamos a resistir al diablo y el diablo va a tener que huir de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo te invito a que te pongas de pie esta mañana. Y que puedas orar, decirle: Señor, quiero pedirte perdón, Señor, por no dimensionar cómo funcionan las cosas espirituales, por subestimar cómo funcionan las cosas espirituales. Señor, tal vez por dejar puertas abiertas en mi vida para que el diablo tome autoridad, por no conocer tu palabra, por no conocer la obra de Dios por medio de Cristo, por hacer mi propia voluntad, por no estar en Cristo, por seguir caminando en mi antigua manera de vivir, por no renovar mi mente, por no cambiar mi manera de vivir y mi manera de pensar, por no ser, Señor, alguien que se esfuerce por la unidad y por mantener el vínculo, por no vivir como un hijo de la luz, por tener mi matrimonio en amargura, en rencor, en bronca, en gritos, en peleas, por no honrar a mis padres, Señor, por no andar en justicia, por no andar en la verdad, por abusar de mi posición de autoridad en la empresa en la que trabajo, por mentirle a mi empleador. Señor, vos sabrás. Y si hay algo de eso, te pedimos perdón. Pero fundamentalmente te pedimos perdón por haber perdido el ojo del tigre, Señor. Por haber perdido esta actitud de guerra, de avance, porque sabemos que si hay algo por lo que vale la pena pelear, es por ver tu reino en nuestras vidas, Señor. Por eso te pedimos perdón y en el nombre de Jesús te pedimos, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo hoy nos fortalecemos en tu Espíritu. Hoy nos fortalecemos en esta oración de acuerdo. Hoy nos fortalecemos en tu presencia. Hoy nos fortalecemos, Señor, al entender, al comprender que vos nos estás llamando a seguir peleando la buena batalla, a perseverar, a estar firmes en el día malo, a ser constantes, a ver avances en el reino de Dios permanentemente, Señor, a trabajar en avanzar en el reino de Dios cada día en nuestra vida. Dios, en el nombre de Jesús, encendé nuestros corazones para volver a tener esa actitud de guerra, para pelear por lo que vale la pena. Señor, tu voluntad en nuestra casa, tu voluntad en nuestras vidas, tu voluntad en la ciudad, tu reino, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy tomamos la armadura de Dios para resistir los embates del enemigo. Hoy, Señor, tomamos conciencia de que no estamos jugando. Hoy tomamos conciencia de que el maligno vendrá en nuestra contra, pero es más, son más los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Hoy tomamos conciencia de tu presencia. Hoy tomamos
tomamos conciencia de que necesitamos estar en Cristo. Hoy tomamos conciencia de que nuestra batalla no es contra carne y sangre. Que, Señor, las armas de nuestra milicia también son espirituales y son poderosas para destrucción de fortaleza. Hoy tomamos de las armas de nuestra milicia. Perdón si la hemos dejado olvidada, si la hemos dejado tirada, si hemos pensado que el ayuno ya no era para nosotros, si hemos descuidado la oración, si hemos tenido una actitud de indiferencia espiritual, de pereza espiritual. Hoy en el nombre de Jesús volvé a encender nuestros corazones, Señor. Volvé a encender nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, que tengamos una actitud de guerra, Señor. Espíritu Santo. Vení, 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 Espíritu Santo, vení, 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 vení. Espíritu Santo, vení Espíritu Santo esta mañana y encende cada corazón que ha, Señor, caído en la apatía, en cada corazón que ha perdido la conciencia, Señor, de que tu reino quiere avanzar y está esperando manifestarse como una levadura que leude toda la masa. Dios, en el nombre de Jesús, que esto crezca, que esto crezca, que esto crezca, que esto crezca, que esto avance en mi vida, Dios, en el nombre de Jesús. Hoy tomo toda la armadura de Dios, camino en justicia, Señor. Quiero caminar en la verdad, entendiendo lo que has ganado en la cruz por mí, Señor, teniendo tu espada, la palabra del Espíritu como mi espada y el escudo de la fe. Hoy me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza. Me lleno de su presencia, me lleno de su Espíritu. Clamo, Espíritu Santo, ven, 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 ven. Me quiero fortalecer esta mañana. Me quiero levantar esta mañana. Me quiero fortalecer esta mañana en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, reconozco mi necesidad. Ven, ven. Ven, Espíritu de Dios. Ven, ven, ven. Hoy que siento que hay gente que dice: Rodrigo, no me puedo levantar. No me puedo levantar. Estoy en un letargo espiritual el que no me puedo levantar. No puedo fortalecerme. Lo he intentado, pero la oración no me dice nada. La palabra no me dice nada. Siento que no puedo escuchar a Dios. Siento que me es más fácil ponerme a mirar series que ir a la oración, que ir a la palabra. Perdí mi actitud de guerra. Perdí el ojo del tigre este tiempo. Quiero decirte que si Dios hoy te trajo y si hoy trajo esta palabra, es porque Dios quiere obrar en tu vida para volver a encenderte con el fuego de Dios, con el fuego de su Espíritu, para volver a levantarte y que te vuelvas a convertir un guerrero, una guerrera en Dios. Amén. Por eso, si es esa tu situación, yo quiero invitarte, si quiero volver a recuperar esa visión. Quiero volver a tener esa mente de guerra, esa mente de avance. No quiero ser una persona siempre a la defensiva. Si esa es tu situación, pasa adelante, porque hoy Dios va a encenderte, porque hoy Dios va a ministrarte, porque hoy Dios va a encender de vuelta esa visión, porque Dios va a volver a levantarte para que seas un guerrero, una guerrera en Él. No te dé vergüenza, porque este es un tiempo en que si Dios trajo esta palabra es porque quiere obrar en tu vida. Por eso, si esa es tu situación, pasa adelante. Dios quiere devolverte esa mentalidad de reino, esa mentalidad de avance, esa mentalidad de guerra. Toma esta como tu oportunidad.